Amén. Una vez más, bienvenidos a la clase de este estudio bíblico. Estamos ahora en 2 Corintios capítulo 6 y vamos a empezar ese estudio como siempre, pues dando gracias al Señor, ¿verdad? Y pidiendo al Espíritu Santo como que Él nos dirige, nos enseñe cuando leemos su palabra. Y esta palabra que estamos viendo ahora es 2 Corintios capítulo 6. Lo tenemos, déjame ponerlo delante de ustedes para que lo veamos todos juntos. Y la palabra dice así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, no como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigos, mas no muertos, castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Qué interesante palabra, ¿verdad? Empezamos con este capítulo hablando de que somos colaboradores. Y Pablo, que es el apóstol para los gentiles, dice que él es colaborador con ellos, suyos, dice. O sea, con la iglesia. Él es un colaborador. O sea que todos estamos trabajando juntos en servicio de un solo rey, que es obviamente el Señor Jesucristo. Pero dice, como colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Podemos recibir en vano la gracia? Podemos, ¿cómo puede ser esto que si recibimos la gracia de Dios, que sea en vano? Pero él responde, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Es el Señor que da sobre nosotros ese salvación y ayuda, ese tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir trabajando en esas sendas, en esta viña, mejor dicho, del Señor, para cuando recibimos la gracia, que también la repartimos, ¿verdad? La gracia de Dios viene a nosotros para ser luego dado, como dice la palabra de gracia, recibiste, dar también de gracia, la misma gracia de Dios, lo damos a otros para que reciben esta salvación y estas buenas nuevas que nosotros tenemos porque estamos trabajando juntos como colaboradores en esta viña del Señor. Amén. Pero luego él habla del costo y de la recompensa. Habla aquí en lo que dice. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, el tiempo que estamos nosotros estamos en ese día cuando todos pueden ser salvos, cuando es día todavía. Pero la palabra declara que la noche viene cuando nadie podrá trabajar y la noche viene cuando la puerta será cerrada, por ejemplo,
en la parábola de las 10 vírgenes y no podrán entrar. Entonces es necesario que estemos trabajando como, dice, colaboradores para que esa gracia de Dios sea repartida en toda la tierra. Amén. Pero luego dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto es muy importante y de hecho lo vamos a ver en los últimos también versículos de este mismo capítulo, cuando él habla de esto otra vez, que nosotros no queremos, tampoco no debemos, tampoco en ninguna forma vamos a poner tropiezo para otras personas, porque nosotros no queremos ser piedra de tropiezo para que no entren en el reino, sino que seamos como aquí para ayudar a las personas a que entren. De hecho, hay una escritura que dice que el Señor no va a recibir los que sirven como piedra de tropiezo en su reino. Entonces, pues, obviamente nosotros, como Pablo, de ninguna manera nosotros damos ocasión ni queremos dar ocasión de tropiezo, sino que nosotros queremos ser firmes y fieles en nuestro testimonio y en nuestra vida, nuestras acciones, para que no nos miren a nosotros y vean pecado en nuestras vidas, vean que nosotros estamos como criticando o estamos haciendo cosas indebidas donde el ministerio sea vituperado de parte de los demás, viendo a nosotros y hallando en nosotros falta. Por eso nosotros no queremos hacer esto. Nosotros antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios y luego empieza esta lista de cosas, ¿verdad? Lista de cosas que él dice que corresponde a los ministros de Dios, por decirlo así. Y la lista es muy interesante, porque miren lo que dice, en mucha paciencia. Amén. Pues todos sabemos que tenemos que tener paciencia y padecer las cosas, ¿verdad? Con paciencia y confianza, confiando en Dios. Y luego habla de tribulaciones que nos puedan suceder, de necesidades, de angustias, de azotes, de cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Entonces, todo esto que está hablando aquí, está hablando de cosas negativas, bueno, tal vez no ayunos, entonces quitamos eso, mejor tal vez hablamos de esto, ¿verdad? Esta parte, cuando estamos sufriendo por el nombre de Cristo, tribulaciones, necesidades o escaseces, falta aún de cosas necesarias, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelos, cosas, ¿verdad? Que son difíciles sobrevivir, pasar por estas cosas. Y vemos en la historia del apóstol Pablo que él fue apedreado, que fue dejado como muerto, que fue azotado, que fue encarcelado, que los perseguían, les casi o sea que tantas cosas que él sufrió por el nombre y el testimonio del Señor Jesús. Y él tiene derecho de mencionar estas cosas porque él los ha sufrido. Pero lo que quiero notar aquí es que si nosotros también somos colaboradores con Pablo y con los demás siervos de Cristo, ¿por qué es que nosotros no esperáramos también el mismo tipo de cosas o estemos dispuestos a sufrir aún en ese tipo de cosas? Porque es parte de nuestro servicio a Cristo. Él habla aquí cuando dice en mucha paciencia, y esta paciencia está hablando luego de las cosas que él tuvo que sufrir. Le comento que en Apocalipsis capítulo 14, cuando habla
del anticristo y habla de cuando el anticristo va a perseguir a los santos, ahí usa una palabra interesante. Dice, en esto los santos demuestran su paciencia, la paciencia. Si quiere, lo puedo buscar aquí, denme un segundo, lo puedo leer tal vez más adecuadamente de solo como mi memoria. Vamos a ver, es Apocalipsis 14. Vamos aquí, cuando habla, aquí está. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está hablando de nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Y está hablando de la paciencia de los santos. Pero ¿en qué está esa paciencia? Pues dice que aquí, que, que adora a la bestia a la bestia o su imagen, o que recibe la marca en su frente, o bebiera el vino, también beberá el vino de la ira, ¿verdad? Y el humo subirá, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que nadie reciba esa marca de su nombre, también por lo cual no se va a poder comprar y vender. O sea, la vida sería muy difícil cuando esto suceda, pero ¿qué dice? Que aquí está la paciencia de los santos. ¿En qué? En la tribulación. Entonces, cuando estamos aquí otra vez hablando de esto, Pablo está declarando en mucha paciencia el soportar todas estas cosas por las cuales él sufrió por la sangre de Cristo. Si usted se acuerda, cuando Pablo fue llamado, el Señor le dijo a Ananías que él tendrá que aprender lo que es necesario que él sufre por el nombre de Cristo Jesús. Y así ha sido. Él ha sufrido por el nombre. Y hermano, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pero luego sigue hablando de otros, digamos, atributos de un colaborador en el reino de Dios. En ayunos habla, y en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra verdadera, en el poder de Dios. Entonces, aquí estamos viendo el otro lado. El enemigo ataca a los hijos de Dios, ¿verdad? Y no digo que no tenemos que sufrir tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos. Pues sí, a veces tenemos que sufrir estas cosas, pero Dios siempre, perdón, siempre está con nosotros y nos ha refinado a nosotros con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, con nuestra obediencia al Señor, sometimiento al Señor, y luego hacia nosotros esta obra de pureza, de ciencia, de longanimidad. Pero estas son el fruto del Espíritu. Si usted se acuerda en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el fruto del Espíritu Santo se empieza a manifestarse en la vida de los creyentes. Y aquí estamos viendo ese fruto, longanimidad, bondad, el Espíritu Santo en nosotros, el amor sincero, ¿va? Entonces, aunque estemos pasando por tribulaciones, nuestra fortaleza y fuerza está en nosotros aún, y seguimos siendo vencedores aún cuando parece que estamos siendo vencidos, pero no es así. Seguimos siendo vencedores en pureza, en ciencia, en longanimidad, bondad y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos defiende, que nos usa, que nos lleva por caminos de justicia. Mira la vida de Pablo y todo lo que él ha hecho, ¿verdad? En su vida. Pero aunque él sufrió estas cosas, el poder del Espíritu que estuvo en él, las maravillas, los prodigios que el Señor hizo por medio de Pablo, el evangelio que había sido predicado, las almas que fueron salvas por la vida de este Señor que estuvo
entregado al Señor, aún por tribulaciones, pero también en el Espíritu Santo, en la palabra de verdad. Y como dice aquí, en poder de Dios, el poder de Dios se manifiesta por medio de nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a vivir esta, como dice, paciencia, mucha paciencia, sufriendo las cosas que nos vengan, pero también confiando en el Señor y en la presencia del Espíritu Santo siendo usado por Dios, el poder de Dios siendo entonces revelado por nosotros. Aleluya. Pero luego sigue hablando de otras cosas con armas. Armas son lo que usamos para hacer guerra, para hacer ofensa, para atacar, ¿verdad? No, pero con armas nosotros andamos. Pero ¿qué son nuestras armas? Justicia. La justicia es una de nuestras armas poderosas, porque con la justicia vencemos la injusticia. Amén. La injusticia existe porque no hay justicia. Entonces, nuestras armas son poderosas, dice la palabra, para tumbar fortalezas. Y aquí nos habla Pablo de que andamos con armas, primeramente justicia, a la diestra y a la siniestra. Dice, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama. ¿Sabe? Porque nos vienen ambos. A veces nos toman como hombres y mujeres de Dios y a veces nos toman como personas malignas. Un ejemplo de esto es lo que está pasando hoy mismo en Israel. Cuando fueron atacados, pues, ellos sufrieron esto y lo tenían por buena fama, pero ahora cuando ellos se tienen que defender, ahora lo tienen por mala fama. ¿Por qué? Porque otros también están siendo heridos. O sea que por todo lo que suceda, hay si es por honra o si es por deshonra, si es por fama buena o mala fama, lo que sea, nosotros seguimos firmes y fieles a Cristo, como engañadores, pero veraces. Nos ven a nosotros como si fuéramos engañadores, pero nosotros somos veraces ante Dios y aún ante el mundo. Y aun cuando nos acusen, nosotros seguimos fieles y firmes en el Señor, no dejando las cosas de Dios por lo que sufrimos o por lo que nos digan en el mundo. Amén. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea que tal vez algunos en el mundo no lo conocen, pero los que son de Cristo nos conocemos. Pues conocemos a los que servimos al Señor, porque el mismo Espíritu nos testifica, ¿va? Como moribundos. Y como le digo, Pablo justamente fue dejado muerto cuando lo apedrearon, como moribundos, mas aquí vivimos. Y yo pienso en ese caso, tal vez él fue resucitado, tal vez de los muertos, pero Dios es él con nosotros que nos vivifica, sea físicamente o sea espiritualmente, como moribundos, pero aquí vivimos. Y el diablo viene para qué? Robar, matar y destruir. El diablo nos quiere muertos, pero aquí vivimos en Cristo. Y aunque Él nos ataca con todas estas tribulaciones, necesidades, angustias, nosotros seguimos victoriosos en Cristo Jesús, vivos, aunque Él nos quiere matar. Dice, como castigados, mas no muertos. Como le digo, el ejemplo de Pablo, que fue castigado. ¿Y para qué fue castigado Pablo? Si usted se acuerda de esta historia, es porque él sanó a un enfermo. Y luego todos fueron tan asombrados que lo querían exaltar. Pero cuando él no lo recibió, el exalto, luego lo querían matar. Y casi lo hicieron. Castigados, mas no muertos. ¿Cómo es Dios, verdad? Y cómo son la gente. Pero Dios sigue nos amando y nos sigue trabajando por medio de su pueblo, por medio de nosotros como colaboradores en Cristo. Aleluya. Dice, como entristecidos,
mas siempre gozosos. ¿Cuánto de nosotros, cuando estamos sintiendo tristes, en vez de dejar que la tristeza nos gane, nosotros, al contrario, nos decidimos andar en el gozo del Señor? Es una decisión que uno hace. Yo no voy a ver que no me voy a quedar en la tristeza. Yo me gozo en la presencia de Dios, aunque en el espíritu o en el alma estemos entristecidos, pero nuestro espíritu está gozoso en Dios, confiado en Él, ¿verdad? Y con ese, como dice el Espíritu Santo con nosotros. Dice, como pobres, porque el apóstol Pablo ha sufrido pobreza, ha sufrido escasez, como él hablaba, ha sufrido necesidad. Como pobres, dice, mas enriquecidos a muchos, enriqueciendo, mejor dicho, a muchos. ¿Y cómo es que él puede enriquecer a muchos cuando él es pobre? Porque la riqueza que nosotros tenemos y compartimos no es de este mundo, es del reino de los cielos. Y cuán rico es cualquier persona que ha recibido las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Dice, no como teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Porque en Cristo lo tenemos todo. Aunque no tenemos nada, en Cristo lo tenemos todo. Y más que todo, tenemos nuestra salvación y esperanza de que estaremos con Él. Las cosas de este mundo pasan, pero lo que viene después en el reino de Dios es para siempre. Aleluya. Y Dios dando en nosotros y dando a nosotros verdaderas riquezas en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Pero luego sigue diciendo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, o Corintios, porque él está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Nuestro corazón se ha ensanchado. Mire el amor que él tiene. Él no quiere parar de hablarles, no para de amarlos, su corazón se ha ensanchado, declara. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio, pero sí, dice, sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué está diciendo? Que él ha abierto su corazón a ellos, pero él siente que algunos de ellos no han hecho lo mismo y los invita a que abren también sus corazones al Señor Jesús. Y si usted se acuerda de lo que hemos visto anteriormente, de que hubo un conflicto entre Pablo y la iglesia en Corinto que causó por la primera carta que él envió, veremos eso también en el siguiente capítulo 7, como resultó algo de esto, pero él les está hablando y pidiendo y suplicando que, mire, abren sus corazones porque yo soy su padre espiritual y los amo, está declarando, ¿verdad? A ellos en esta carta, aleluya. Y luego, finalmente, termina con esto que es una cita que es muy importante para nosotros como cristianos, pero también para ellos en aquel tiempo. Y eso es la promesa que tenemos aquí, pero luego habla de bueno, vamos a leer lo que dice. Dice, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual, está hablando de matrimonio, ¿verdad? Con una persona que no es creyente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se acuerda? De esto estamos hablando. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero se acuerda que la Biblia dice que cuando los dos se casan, según el Señor, los dos se forman una sola carne. Y si uno es de tinieblas y otra es de luz, ¿cómo puede ser esto? Porque qué comunión dice aquí, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo la luz y las tinieblas pueden unirse, ¿verdad? En esa forma. ¿Qué concordancia tiene Cristo con Belial? Belial era
un demonio que ellos adoraban, un ídolo que ellos adoraban. ¿Y qué concordancia tiene Cristo con los ídolos cuando Dios mismo dijo, no tendrás ningún otro Dios delante de mí, ¿va? Y no adorarás a ningún ídolo, dijo, ¿va? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues en esto está hablando en el sentido del matrimonio. ¿Cómo es que un creyente y un incrédulo pueden tener algo en común? Están como quieren cosas diferentes. El creyente quiere las cosas de Dios, el incrédulo quiere las cosas del mundo y aún del enemigo. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces aquí está hablando de la situación humana cuando nosotros nos conectamos en matrimonio, y Él les está dando un consejo para su bienestar, ¿verdad? Y para el bienestar de su familia, que no miren, o sea, que sean sabios cuando escogen a su pareja, ¿verdad? Que sean personas que no sean un yugo desigual. Ahora, si uno ya está casado y tal vez ni conoció a Jesús cuando se casó, pero ahora sí, pues la palabra también habla, o Pablo también habla de ese caso y dice, pues no deja al incrédulo si ya están casados, si ese incrédulo quiere quedarse con usted. Pero si no quiere quedarse usted, déjalo salir, dice Pablo en otra parte, no aquí, pero en otra cita, ¿va? Pero aquí él está mencionando de que nosotros somos cuerpo de Cristo, hijo de Dios, y llevamos la luz de Dios, el Espíritu de Dios, y esta comunión que hay en nosotros como nuestros esposos y esposas, el Señor lo quiere sano y santo. Y nuestras familias unidas y trabajando en la luz de Cristo, y no con este pleito entre la luz y las tinieblas dentro de la casa aún de uno mismo en su propio hogar. Entonces dice, entonces declara aquí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y esta es una declaración realmente increíble cuando uno lo piensa. Él está declarando que Dios nos hizo, nos formó, nos creó a nosotros con un propósito. Y el propósito es que nosotros recibamos el Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios more en nosotros, que nosotros somos templo, donde del Dios viviente, el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué dice? Habitaré y andaré entre nosotros. Dios este es el plan de Dios. Si usted lee en Apocalipsis 21, 22, va a ver que al fin de cuentas, cuando todo esto se acaba, esto será la situación en que nos encontramos, que estaremos con Dios y Dios está con nosotros y viviremos con Él y Él con nosotros. Y esto sería maravilloso cuando por fin pasamos por todas estas tribulaciones y pruebas y todo, como estamos hablando, tenemos que pasar por esto, pero nos mantenemos firmes en nuestra fe en Dios y la pureza de Dios, pero luego el Espíritu de Dios viene y habita en nosotros. Dice también, por lo cual, tan importante, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Qué importante es este versículo. Tal vez lo hemos escuchado, pero muchas veces no lo guardamos. No toquemos lo inmundo. No toquemos las cosas de este mundo que sabemos que son iniquidad, que son en contra de la voluntad y la ley de Dios. No seamos desobedientes a Jehová Dios como lo fueron los israelitas, y mire cómo sufrieron. Nosotros tenemos que ser
limpios y santos ante Dios, como Pablo estuvo declarando anteriormente. Y aun si pasamos por pruebas, seamos fieles a Dios y Dios estará con nosotros. Dice, salid de ella, no toquéis lo inmundo. Tan importante, hermanos, que hagamos esto. Y luego dice, y yo os recibiré y seré por vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Pues nosotros decimos, todos somos hijos del Señor, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice, me seréis hijos e hijas. ¿Cuándo? Cuando no tocamos lo inmundo, ¿va? O sea que la gracia de Dios está sobre nosotros, es lo que nos salva y la salvación es por la gracia, no por obras. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad de salir de la inmundicia, salir de los pecados, empezar a vivir una vida limpia y santa ante Dios y luego, ¿qué dice? Habitaré entre ellos y seremos templo del Dios viviente. Y las arras de esto, lo que viene en el futuro, es el sello del Espíritu Santo que nos da a nosotros ahora mismo, en esta vida, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu viene y vive en nosotros. Si es que somos su templo en verdad, Él viene, nos limpia y nos guía por senda de justicia, como estaba hablando aquí anteriormente, y llegamos a ser luego estos mismos colaboradores para Cristo de que empezamos a hablar en este capítulo con el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo tan hermoso, ¿verdad? Que Dios nos ofrece y y dice a nosotros su plan que va a terminar todo esto como estamos ahora en un mundo lleno de tantas tinieblas y tanta violencia y tantas maldad y el enemigo se levanta y uno puede decir, pero el diablo está ganando, pero no es así. Dios tiene todo bajo control. Dios está en el proceso de limpiar esta tierra y como declara en Apocalipsis 20, el mismo diablo será atado y echado en el abismo. Su tiempo está acabando. Su tiempo del reino del diablo se ha acabado. Ahora viene el Señor Jesucristo y va a establecer otro reino de justicia, como habla aquí, donde su pueblo va a reinar junto con él y vivir en vida de justicia. Pero por mientras estamos en esto, ¿verdad? Pueda que pasemos por tribulaciones, pero lo hacemos con mucha paciencia y seguimos luego nosotros en la pureza del Espíritu de Dios y luego el Espíritu de Dios se empieza a manifestarse en nosotros por ciencia, por longanimidad, por bondad. El Espíritu Santo se manifiesta en amor sincero, en la palabra verdadera de Dios, el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y así es. Cuando nosotros seguimos y buscamos a Cristo, vemos que todo esto sale conforme a nuestro Dios y Padre eterno, conforme a su Hijo Jesús, ha preparado para su pueblo, para nosotros, para que podamos nosotros correr esta carrera y tener la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y como dice aquí, y como que es lo más maravilloso de que Dios nos quiere y nos hizo para que seamos templo del Dios viviente. Y así sea. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esa palabra tan hermosa y por todo lo que está haciendo por medio de su pueblo. Gloria a Jesús. Amén. Entonces vamos a parar aquí. Este es el capítulo 6. No es muy largo, es un poco corto, pero trae aquí cosas tan importantes que nosotros como el pueblo de Dios tenemos que reconocer y tomar como al pecho, como dicen, ¿verdad? Que no seamos desviados por cosas que suceden en el mundo o cosas que nos pasan a nosotros, que seamos confiados en Cristo en todo y por todo y en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Háblele, dígale, Espíritu Santo,
te amo a ti también, como a Cristo, como al Padre, amamos también al Espíritu Santo. Y como el Padre nos ama a nosotros, y como el Señor Jesús nos ama a nosotros, el Espíritu Santo también nos ama a nosotros y está con nosotros y nos guía por sendas de justicia, como habla aquí. Amén. Aleluya. ¿Alguien tiene algún comentario? Gloria al Señor. ¿Qué piensan ustedes? Es bien importante comprender, ¿no? Esto, como dice acá en el 6.1, que nosotros somos colaboradores, bueno, específicamente los líderes, hablando de pastores, los 5 ministerios que Dios habla, ¿no? Que el apóstol Pablo habla, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y evangelistas y profetas, ¿no? Es para que sostengan, dice, para que enseñen y sostengan al resto del pueblo de Dios, para que todos crezcamos eh, derechito como un edificio, como dice en otro lado, ¿no? Y colaboradores también venimos después a ser nosotros los que estamos más abajo, y eso es lindo que podamos nosotros entender, ¿no? Porque a veces creemos que somos demasiado importantes y que nos merecemos otro lugar y que ser reconocidos. Y acá dicen que somos colaboradores, no somos más nada. Somos colaboradores del ministerio que Dios vino trayendo de Jesucristo, digamos, y a nosotros nos hizo colaboradores, a todos nosotros. Entonces, no es como para que nosotros nos creamos los mejores y humillar a otros, ¿no? Y dice, también dice que no recibáis la gracia de Dios en vano, o sea que se puede recibir la gracia de Dios en vano, ¿no? Acá vemos que dice, no recibáis. Seguramente Pablo estaba viendo algún problema ahí en esa iglesia de Corintios que estaban a lo mejor haciendo algo que no era, no era de cristianos, por decir así, porque dicen que Dios nos salvó en tiempo aceptable, Dios nos ha oído, nos ha salvado, nos ha socorrido y siempre tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón y más bien aprender a ser muy agradecidos. Yo creo que cuando uno entiende el propósito de Dios, uno llega a ser más agradecido que a veces decir gloria a Dios dentro de una iglesia, ¿no? Mejor tener un corazón más agradecido que a veces siempre estar gritando amén o gloria a Dios, que a veces mm, como que a veces decimos gloria a Dios a veces en cualquier cosa que se escucha. Entonces, yo creo que eso tenemos que tener bien en claro, somos colaboradores, no aceptar en vano la gracia de Dios y pensar que mucha gente puede recibir la gracia de Dios en vano, porque acá por algo está escrito esto. Entonces, reconocer que Dios a nosotros nos salvó, que por ejemplo acá dice, he aquí ahora en tiempo aceptable, en el versículo 2, he aquí ahora el día de la salvación. O sea que a cada uno llega el momento de la salvación y eso es el tiempo que el momento que Dios nos aceptó y que nosotros también lo aceptamos a Él porque me llegó el momento a mí, ¿no? Entonces, dice eh, que nos cuidemos de no ser tropiezo. O sea, nosotros, Dios
nos salvó, ahora somos colaboradores y tenemos que ser, como más acá abajo va diciendo, ¿no? Tener paciencia, que somos azotados, y que, digamos, que nosotros a ver, que tenemos que pensar eso, ¿no? De que nosotros somos colaboradores suyos y aparte también podemos sufrir y padecer lo que Pablo padeció acá. Eh, y no creer ni tampoco decir a los que nosotros hablemos de Cristo que todo le va a ir bien, todo va a estar bien, que Cristo le va a sanar, que Cristo le va a dar todo lo que necesita, porque acá vemos que el apóstol Pablo sufrió muchas cosas y no podemos nosotros predicar un evangelio que no venga junto con el sufrimiento, junto con, digamos, calamidades que nos puede pasar, como acá dice, fue azotado, eh, pasó angustias, pasó por la cárcel. Yo también pienso que así como fue al principio, ¿no? Como los mataron a los creyentes al principio, yo creo que estamos también en el mismo peligro de nosotros que somos los últimos, estamos viendo que se vienen cosas muy difíciles y que tengamos en cuenta de que si el apóstol Pablo, los otros apóstoles también, casi todos murieron de una muerte muy, muy fea porque la gente fue contra ellos, que también nos puede pasar eso a nosotros, ¿no? Ahora que estamos en el último tiempo y que estamos viendo que, por ejemplo, hay otros países donde hace poco mandaron un video al chat donde a los cristianos le estaban cortando la cabeza, o sea, no los dejan tranquilos, no los dejan, parece que para ellos ya sería el último momento, ya que Cristo ya llegó, o no sé, cómo está por llegar, no sé, qué es lo que pensarán, porque la familia de aquellos que han sido cortados la cabeza que estábamos viendo en ese video que es tremendo, eh, debe ser muy difícil, ¿no? Y nosotros, a la verdad que nosotros hemos sufrido, pero no mucho. Yo he sufrido por causa también del Evangelio, pero no he llegado a un momento que voy a decir de acá, yo no salgo más o de acá me matan. Nunca llegué yo a ese momento. Hemos pasado necesidades, todo, pero nunca llegué. Entonces, yo creo que el evangelio se debe predicar tal como dice la palabra, ¿no? Que no es que ya nos libra de todo, sino que siempre vamos a pasar eh, momentos difíciles y que nosotros tenemos que pensar en eso y últimamente también, ¿no? Que estamos como esperando que se viene lo peor y tenemos que aguantar lo que venga y no alejarnos del Señor y, y esperar, no sé, lo que nos pueda pasar. Por ahí nos pasa cosas difíciles, por ahí nos meterán presos o por ahí nos matarán antes de que el Señor venga, pero nosotros de todas formas tenemos que estar preparados para todo esto, porque somos ya de su pueblo, somos conscientes de lo que viene, entonces, eh, y somos, digamos, no estamos solos, en todas partes del mundo están sufriendo igual, vamos a sufrir igual, y pensar de que no somos los únicos o yo sola la que estoy sufriendo por causa de la palabra de Dios. Y acá abajo somos el templo del Dios viviente, yo he visto, ¿no? Que
hermanas, yo he visto más en hermanas que en hermanos que se han casado en yugo desigual, y el sufrimiento ha sido bastante fuerte para ellos y de muchos años, y a veces han tenido que separarse, se amaban, pero no podían estar juntos. Es bastante difícil, complicado todo esto, porque se están poniendo en las manos del enemigo, porque el hecho de que si yo me meto con un incrédulo, ya estoy alejándome de Dios, y seguro que el enemigo va a tomar parte, la mayor parte, digamos, a someterme, y la vida me va a ser muy difícil. Entonces el Señor, como dice, que no hagan eso, que no hagamos eso, para que nosotros estemos puros, estemos sin mancha, y que el mismo Dios, como ahora, Él ya está con nosotros, ya está dentro de nosotros. Entonces, eh, no podemos, digamos, hacer que Dios nos abandone porque decidamos eh, meter, digamos, unirnos en yugo desigual. Y como el Señor dice, a eso llama: no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis mis hijos y hijas, dice el Dios Todopoderoso. O sea, cuánto tenemos nosotros que tener mucho en cuenta, analizar bien, estudiar bien la palabra y pensar, no solamente leer, como decir, yo ya leí 3 capítulos seguidos y sin detenernos a pensar lo que Dios dice, ¿no? No tomar la palabra de Dios en vano. Somos colaboradores, vamos a tener problemas, no unirnos en yugo desigual, y estar conscientes de que ya está viviendo en nosotros Dios, porque el Señor dice así: el Espíritu de Dios está en nosotros, y a través del Espíritu de Dios, digamos, nosotros vamos a tener una mejor comunión con el Padre, y vamos a estar siempre con Dios. Es lo que yo entiendo también. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere compartir algo o comentar algo? O alguna pregunta también. Estamos aquí para ustedes. O si ustedes no, piensen en los que están mirando después. Si pueda tener alguna pregunta, pues ayúdelos en hacerla. Hermana Livia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. De verdad que a pesar de que no empecé, no lo escucho desde un principio, de verdad que lo que logré escuchar es bastante nutritivo para nuestra vida, para nuestro ser, porque nos hace recordar, nos hace instar de que nosotros somos siervos del Señor. Vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos. Es fácil decirlo, vivirlo es difícil, porque a veces cuando estamos viviendo esas situaciones, por un momento nosotros nos perdemos. ¿En qué sentido? Que, cónchale, no nos acordamos que tenemos un Dios que está con nosotros, y que en medio de la situación que estemos pasando, Él va a estar ahí. Que en medio de las cosas que vivamos, Él está ahí. Y en esos momentos son esta palabra tiene que estar impregnada en nuestra vida, en nuestro ser, porque nosotros vinimos a ser servidores del Señor. Más bien el Señor, por su amor y su misericordia, nos ayuda, nos dejó palabra por medio del apóstol Pablo, para que nosotros sigamos adelante, para que no nos detengamos, para que sigamos creyendo y tengamos confianza, porque a pesar de la situación que están viviendo muchos hermanos en Cristo, gracias a Dios nosotros no estamos siendo perseguidos. Hemos pasado por muchas situaciones, hemos pasado por muchas cosas, pero Dios ha estado ahí
ahí respaldándonos, ayudándonos, protegiéndonos, dándonos una oportunidad cada día, porque cada día que amanece es una oportunidad nueva que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Entonces, hay que ser agradecidos, agradecidos con Dios, porque Él vive en nuestras vidas, porque Él está pendiente de nosotros, porque Él nos da palabra cada instante, para que nosotros avancemos, crezcamos y tengamos más confianza, porque cuando tenga que venir lo que tenga que venir, que nosotros estemos preparados, fuertes, listos para no desmayar. Amén, amén. Así es. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Hermana Juana, ¿usted tiene algo que quiera comentar? Por el Señor. Yo en la parte, buenas noches, pastor, en Amén. la parte donde dice que somos templo viviente, eso a mí me impacta. Así que es impresionante, ¿no? Cómo el Señor nos ve o cómo tenemos que ser. Hola. Amén. Amén. Yo creo que debemos meditar un poco qué significa ser el templo del Dios viviente. El templo del Dios, el templo es donde uno va para tener un encuentro con la presencia de Dios, ¿verdad? Y Amén. si nosotros somos el templo del Dios viviente, quiere decir que las personas deben poder tener un encuentro con el Santísimo Dios cuando tienen un encuentro con nosotros, porque Él vive en nosotros. ¿Amén? Pero si nosotros realmente llevamos al Espíritu del Santísimo Dios, como dice aquí, nosotros tenemos que ser como Él es y no tocar ninguna cosa inmunda, porque sabemos que nuestro Dios santísimo es, ¿verdad? Y su Espíritu Santo es. Y luego, pero esto indica que los que son templo del Dios también santo tienen que ser, ¿verdad? Porque llevan dentro Amén. algo que es santo, que es la presencia de Jehová. También reconocemos de que ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces vemos aquí esta obra que Dios está haciendo en nosotros de transformarnos de lo que somos ahora a lo que seremos en Él. Pero lo que yo hallo muy interesante es que esa transformación no es algo a que tenemos que esperar hasta el futuro, cuando estamos ya muertos y con el Señor, ¿verdad? Sino que esa transformación se está haciendo ahora en nosotros. Y puede que no Amén. sea perfecto todavía, pero Dios está haciendo la transformación en cada uno de nosotros para que podamos llegar a ser, como dice, como usted dice, este templo del Dios viviente. Y como leímos aquí anteriormente, que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿va? Y el poder de Dios está en nosotros. Es increíble lo que Dios está haciendo y quiere hacer en su pueblo. Entonces, como usted dice, es impactante, ¿verdad? Es impactante esa escritura. Cuando uno lo piensa y medita la implicación de lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que quiere hacer aún todavía en nosotros y lo que va a hacer aún todavía en el futuro en nosotros. Es algo realmente impactante. Es Pero, así, pastor. Eso es lo que a mí me impacta. pero vemos aquí también el corazón de Dios. No sé si usted lo ve, pero aquí vemos el corazón, el anhelo de Dios, lo que Dios desea. ¿Cuánto quieren saber lo que Dios quiere? Pero aquí está frente a nosotros y Él lo declara. Habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el deseo, el anhelo del corazón de nuestro Padre eterno. Él quiere
ser nuestro También Dios. medio de nosotros. Es así. Ajá, y Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Es lo que Él anhela para su iglesia. Amén. Entonces, es Amén. hermoso, hermoso lo que hace Dios con nosotros y en nosotros. Es hermoso. Es un poco difícil creer uno y comprender dos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, pero es hermoso. Aleluya. ¿Cómo se llama? En Hebreos 8 habla que el Señor dice que lo conoceremos a Él porque Él pondrá sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera es como nosotros podemos llegar a conocer, porque acá dice eso, ¿no? Que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, somos nosotros el templo del Dios viviente, del que vive, o sea, la presencia de Dios está en nosotros. Dice que nosotros, el Señor, el propósito de Dios es que nosotros eh, entremos a la presencia de Dios y a través de, así como en la vida, de esta vida que vivimos, que vemos, ¿no? Nos impacta cualquier cosa que veamos en algún momento, dice, uy, yo vi que cómo por ejemplo, hablemos de un choque, ¿no? Que si alguien ve un choque y dice, y nosotros estábamos ahí, fue impactante ese choque y murió tal persona, nunca más me voy a olvidar, a veces decimos, y siempre nos acordamos cualquier evento fuerte que hayamos vivido en la vida, ¿no? Entonces, Dios también quiere que nosotros vivamos esos momentos fuertes con Él, para nosotros entender mejor al Dios que está dentro de nosotros. Entonces Él dice, yo escribiré, y entonces la única forma, así como en Jeremías 17 dice el Señor, dice que nosotros tenemos escrito con cincel, con punta de cincel, no sé cómo, de diamante, todo digamos, lo que hemos vivido sin Cristo, eh, eh, todo, o sea, como lo malo, lo que hemos comido, hemos bebido, digamos, antes de conocerle al Señor, por el corazón perverso, como Dios habla ahí, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios puede hacer con nosotros para que nosotros podamos conocerlo a Él y entender al Dios que está viviendo dentro de nosotros. Conocerlo a Él, como dice Jesucristo en San Juan 14, dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, eh, a ver, el que me ama guarda mis mandamientos, dice ahí. Y más abajo dice que el que le ama será amado por mi Padre y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, esa es la manera más fuerte de conocerlo a Dios. Cuando nosotros, es lo que Dios quiere, como decía yo del versículo de Hebreos, que Él escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, todo lo que Dios quiere que yo conozca, si yo no voy a la presencia de Dios, yo no voy a conocer nada. Pero si yo estoy guiada por Dios y yo quiero conocer más de Dios, entonces Dios me va a enseñar así, de esa manera, impactando lo suyo, porque si yo entro a la presencia de Dios, yo voy a ver, porque ese es el propósito de Dios, que el que entra salga impregnado de lo que yo vi de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, la mayor parte de la iglesia no ha podido entender. Por eso es que muchos se han alejado, por eso como dice, estamos mal, no estamos bien llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no hemos escudriñado bien las Escrituras para saber lo que
cómo, de qué manera Dios escribe dentro de nosotros, como dice en Hebreos 8, 10 y hasta el 12, por ahí. Entonces, yo he tenido algunas experiencias con Dios porque, digamos, y ahí es donde yo he conocido a Dios, su santidad, por ejemplo, su amor, por ejemplo. Entonces, eso es lo que le faltó a la iglesia, entrar a saber quién es ese Dios que está viviendo conmigo, cómo es eso, por qué dice así, a ver, ¿es así o no es así? O sea, como Dios mismo permite que nosotros veamos si lo que dice Dios es verdad, ¿no? Probame, a veces dice en otros versículos. Entonces, esa manera, o sea, porque siempre que hemos tenido, aunque sea un encuentro, una sanidad, aunque sea algo muy liviano, siempre nos ha impactado a nosotros y eso nos ha quedado para siempre. Y es la forma que Dios había elegido para que nosotros lo conozcamos a Él, para que nosotros sepamos quién es el que está viviendo, qué hace el que está viviendo, cómo es, qué le gusta, qué le agrada a Dios al que está dentro de nosotros. Y como una vez usted dijo que a través del Hijo podemos entrar al Padre. Y si nosotros no hemos obedecido ni lo que Jesucristo dijo, ni hemos hecho lo que en el Evangelio dice, mucho menos vamos a entrar a conocer al Padre, que es el verdadero propósito del Evangelio, como dice en la oración que hace San Juan, en San Juan 17, que la vida eterna es conocer al Padre. Y eso fue el propósito de Dios, o sea, conocerlo a Él a través de esos encuentros, de esa entrada de nosotros a la misma presencia de Dios, a conocerle a ese Dios que está viviendo conmigo, al conocer a él como Padre y como Dios. Amén. Amén. Un día lo conoceremos. Un día lo Sí, veremos cara a cara, ¿verdad? Y un día qué seremos lindo. también, ¿verdad? Cada uno conforme a sus obras, dice la palabra. Pero lo importante es que nosotros, como dice, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Se acuerda Amén. cuando rezaron los discípulos, los 70, y declararon a Jesús que aún los demonios se los sujetaban en el nombre de Jesús? Y Jesús le dijo, pero no regocijáis por esto, sino porque su nombre está escrito en el cielo, ¿verdad? Y así nosotros también. Imagínense si somos nosotros realmente hechos, como aquí dice, hijo de Dios, templo del Dios viviente, Dios con nosotros y nosotros con Él, que somos su pueblo. Imagínense que Él anda en nosotros y anda con nosotros, la grandeza de estas declaraciones de lo que Dios está haciendo y la dicha nuestra de recibir algo así tan grande, porque no hay como Jehová, no hay nada que compare a Jehová Dios. Y el gozo está en Él, la vida está en Él, todo lo deseamos está en Él, ¿verdad? Y cuando uno está separado de Él, es muerte, muerte espiritual, muerte física, ¿verdad? Esta separación de Dios es muerte. Entonces, nosotros cuando venimos aquí, vivimos aquí nuestra vida, nos cae a nosotros vivir nuestra vida aquí como verdaderos hijos e hijas de Dios, que no estamos separados de nuestro Padre, ni de su espíritu, ni de su voluntad, ni de sus mandamientos o sus propósitos, sino que nosotros aquí estamos viviendo, habitando aquí en esta tierra, como esos hijos de Dios, haciendo esta búsqueda, someternos a Él, ¿verdad? Negarnos a nuestra carne que quiere pecar y seamos fieles. Dice, como dice
no toquéis lo inmundo. Esta es una declaración, es un mandamiento que nos pueda costar, pero es para nuestro bien. No toquemos lo inmundo. ¿Y cuántos hay muchos hermanos todavía que andan tocando lo inmundo de esta tierra pensando que, pues, a cabo Dios me va a perdonar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Y también en 1 de Juan capítulo 3 declara, y claramente el que peca es del diablo, declara. Y los que son de Cristo no pueden pecar. ¿Por qué? Porque el simiente de Dios está en ellos, en nosotros. Entonces, si Dios, quien es santo, realmente está en nosotros, nosotros tenemos que andar como Él es, en santidad, que nosotros también seamos santos. Y esa palabra santidad, lastimosamente, algunos lo han tomado como una lista de reglas para acusar a sus hermanos, ¿verdad? Para condenarlo. Usted no está andando en santidad. Lo que usted está haciendo es pecado y lo usamos para condenar a nuestros hermanos cuando el Señor dijo que nos amemos a nuestros hermanos, que soportemos a nuestros hermanos, que oremos por nuestros hermanos que estén en pecado, ¿verdad? Pero luego también, ¿verdad? Nuestras vidas las tenemos que vivir vida buena y sana delante de Dios y examinarnos a nosotros mismos cada día, cómo andamos en nuestro caminar con el Señor. Y si hay algo allí que el Espíritu Santo nos convence, tenemos que luego lidiar con esa cosa para estar limpio ante Dios y recibir esto que Él dice. Él habita con nosotros y Él es santo. Amén. Gloria a Jehová. Yo quería hacer un poquito de comentario también de acá del versículo 10, casi la última parte, como dice, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Quiero contar algo que a mí me gustan leer los libros de Watchman Nee, no sé si usted ha escuchado alguna vez, y ahí encontré una parte bastante interesante, creo que era en el libro de la vida de él. ¿Cómo se llama? Eso, cuando habla de su vida cristiana, de cómo lo conoció a Cristo, todo eso. ¿Quién fue? No me Perdón. acuerdo, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Pero quién es? ¿De qué habla? De como si fuera el testimonio de Watchman Nee. Yo, a ver, ya le voy a decir. No sé cómo se dice el nombre pero es la vida, yo creo que es la vida de Watchman Nee que yo leí, y ahí hablaba que él tenía un amigo cuando era jovencito y estaban estudiando los dos, ¿no? Y el Watchman Nee se tuvo que dejar los estudios porque ya él ya le conoció al Señor y el Señor lo llamó a trabajar para él. Entonces él no pudo seguir la universidad o no terminar la universidad. Y él tenía un amigo que se enojó porque él dejó la universidad por seguir a Cristo. Entonces, este amigo, a partir de ahí, se declaró enemigo, muy malo, un mal enemigo, que al final él llegó, el amigo de Watchman Nee, llegó a ser creo que llegó a ser el presidente de China, eran de China ellos, ¿no? Entonces, él empezó a perseguir a los cristianos desde ahí. Y cuando Watchman Nee ya era digamos, ya dejó de predicar, no sé si por decirlo así, dejó ya ya era viejito, por decirlo así. Y él estaba enfermo y un día sale, el amigo le cita
para tomar un café, lo invita a Watchman Nee y empieza a decir, ¿viste cómo desperdiciaste tu vida? Le dice este amigo a Watchman Nee. Le dice, ¿viste cómo desperdiciaste? Vos no eres nada, le dice, nada. En cambio, yo llegué a ser el presidente de China. Y mientras él hablaba, dice que Watchman Nee sentía la gloria de Dios y veía qué pobre era el amigo, aunque él decía que él era muy millonario, llegó a ser el presidente de China y él lo miraba así. En cambio, y también dice que el otro le decía, vos sos pobre, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Dios? ¿No ves cómo estás? Porque él andaba, Watchman Nee andaba con un bastón, ¿no? Entonces dice, mira cómo andas, vos no tienes no tienes nada en este mundo, le dice, sos el más pobre por seguir a Cristo Jesús. Y los dos se miraban ahí, uno lleno, miraba la gloria de Dios, Watchman Nee, y a la vez miraba la pobreza del otro que decía que era muy rico, que llegó a ser el presidente, y eso estaba pensando yo en esta parte de acá, como dice Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque Pablo veía que él tenía ya la corona segura, tenía, tenía el reino de los cielos seguro, lo iba a ver a Dios, lo que el otro, en cambio, no tenía nada, aunque él decía que era el más millonario y fue un gran estudiante, un gran presidente de China. Entonces, viendo, los dos se veían, el uno le veía pobre al otro y el otro le veía pobre al otro. Pero Watchman Nee dice que en ese momento sentía tanta pena por el amigo y a la vez sentía toda la gloria de Dios y era el hombre más feliz, aunque nadie podía entenderlo a él, aunque ellos decían, aunque él le decía, vos no hiciste nada, vos no diste nada para China, vos perdiste todo por seguir a Cristo. Y así ven, ¿no? Pero nosotros realmente cuando amamos a Dios sabemos qué es lo que tenemos en Cristo, qué es lo que dónde vamos a vivir, qué nos ha preparado Dios. Vamos a estar ahí con Él, aunque digan que no tenemos nada, aunque nos tengan lástima, aunque nos digan que somos los peores en este mundo, pero nosotros sabemos que sí tenemos la riqueza más hermosa que es la que Dios nos da. Amén, aleluya. Estaba buscando y Nancy halló algo de esta persona que usted dice, aunque está en inglés, pero se lo voy a poner aquí para que lo vea. Aquí está. Ahí Okay. está. Ahí está. Se llama Watchman Nee y arrestado en 1952 porque él profesaba fe en Cristo, igual como su liderazgo en las iglesias locales. Dice aquí que fue acusado falsamente, pero Estuvo mire, como 20 años preso él. Y la intención del presidente de China era, a ver, él lo mandó a que traduzca los libros de chino en inglés, me parece que era, con tal de que se olvide, saque de la mente todo lo que él estudió del Evangelio. Pero él se había aprendido todo el Evangelio, se aprendió de memoria y no lo pudieron sacar, digamos, 20 años traduciendo libros de chino, o del inglés al chino, o del chino al inglés, no me acuerdo cómo era. Ajá, bueno. Ya ve, y es igual como Pablo, ¿verdad? Cuando él aquí estuvo hablando
requiere mucha paciencia en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles. Así también Watchman Nee, ¿verdad? También pasó por lo mismo. Pero Sí, Dios es justo, y aunque este amigo le vio mal a él, le vio como pobre, y aunque Watchman Nee lo vio lo que era la verdad en el mundo espiritual, llegará el día cuando ese que le injuriaba a Watchman Nee va a conocer la verdad. Y él verá su propia pobreza y la riqueza de Watchman Nee. Y en aquel día, él tendrá que venir y pedirle disculpas a Watchman Nee porque él no había visto, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo. Y pues Dios es justo, ¿verdad? Como declara en Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. O sea que los angustiadores ven y verán cómo Dios adereza mesa delante de nosotros, ¿va? Entonces, pues nosotros, sin embargo, tenemos que pasar por esas tribulaciones con esa paciencia de que estamos hablando y pasar por las angustias confiando siempre en Cristo, pero aún en todo esto, el Señor no nos deja solos, sino que por nuestra pureza, ¿verdad? En el Señor, Él nos da a nosotros, como palabra de ciencias, dones espirituales, nos da el fruto del Espíritu con nosotros, nos da su Espíritu, nos da la palabra para enseñarlo, nos da la victoria en Cristo, nos da las recompensas que vienen porque nosotros confiamos en el Señor Jesús, grandes cosas. Y como usted dice, aunque el mundo nos vea como pobres, cuando realmente somos ricos en el Espíritu, lo que tenemos que cuidarnos es que no nos convencemos por esa mentira del mundo, porque tal vez no vemos con los ojos lo que Dios está haciendo. Por eso dice la palabra, andamos por fe y no por vista, porque si miramos con los ojos, pueda que como el otro señor dijo, que pues tú no hiciste nada, no tienes nada, ¿verdad? Que estás sufriendo, todo viene, tribulaciones y lo que sea. Pero cuando vemos con el Espíritu que mora en nosotros, como usted dice que él vio, entonces el mismo Espíritu nos muestra lo que es la verdad, porque la realidad no es este mundo. El mundo espiritual es el mundo real. Solo que nosotros vemos este mundo y pensamos que esta es la realidad, cuando en verdad este mundo se acaba. Lo que es para siempre es el espíritu. Amén. Y lo que Dios hace para nosotros, la recompensa que tenemos en Cristo, la salvación, esto es para siempre. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Qué bendición. Pastor, usted, no sé si pasó algún momento por causa del Evangelio, ¿qué momentos más difíciles pasó usted? Um, bueno, estoy pensando, ¿verdad? Como a veces algunos pasamos cosas más difíciles que otros, ¿verdad? No todos tenemos que pasar por estas cosas, pero algunas sí. Y tal vez en individuos también tenemos que pasar por las cosas. En mi vida he sido bendecido, ¿verdad? Que no he tenido que sufrir muchas cosas. Sin embargo, ha habido ataques y ha habido personas que me dicen cosas, ¿va? Pero nuestra confianza está en Jesús y es lo que nos hace firmes en medio de la tribulación. Y los que no tienen esta confianza y esta fe, ¿verdad? Y este conocimiento del Espíritu de Dios, cuando pasan por la tribulación, esos corrientes se lo llevan porque no tienen la firmeza, como habla el parábola, ¿verdad?
de edificar la casa en la roca o en la arena. Si no estamos edificados sobre la roca de Jesús, estas cosas del mundo nos pueden tumbar, nos pueden deshacer. Pero en Cristo, aunque pasemos por las tormentas, Él es el que nos fortalece, nos ayuda a pasar por esas cosas. Esa es mi experiencia, ¿va? Yo quisiera compartir un poquito tocante a experiencias. No puedo decir que era por causa de servir al Señor, pero he tenido unas cosas parecidas a algunas personas en el grupo ahora, que cuando yo estaba trabajando, los padres de la escuela estaban, y los niños estaban atacándome con enojos y mentiras. Pero durante esos tiempos, en cada uno, aunque eran difíciles, aprendí más de conocer al Señor y de estar más cerca de Él y de estar confiando más en Él. Y leí cosas que pasan sea de una persona que se enoja de algo que está haciendo personas de la iglesia o nosotros mismos. Es igual, estamos continuando a escondernos en Dios y dejar que ellos piensen lo que piensan y solamente estar con mucho. Yo estoy practicando de estar con mucho esconderme en Dios y pedir a Él que decir o qué hacer o no hacer nada. Y muchas veces es no hacer nada, deja que ellos estén como estén y no mete ahí, deja que yo lo haga. Pero la otra cosa que quiero compartir es que ayer mi amiga de Nigeria me escribió, ella vive aquí ahora, me pasó una historia de otra persona. Él se llama Nweje Santo. Y se llama santo no porque es un santo en una iglesia, pero porque vivía una vida muy humilde, muy recto, muy humanitario, mucho devoción a las cosas de Dios. Estaba un pastor en la iglesia anglicana y cuando recibió donaciones de su iglesia, siempre estaba compartiéndolo con otros pastores, con los pobres, con los que no tenían mucho. Nunca lo quedó con ellos. Y su filosofía dice que creía que eres rico si estás compartiendo lo que tienes y sin guardar para amontonado para ti. Le iban a hacer un más alto en su iglesia y él dijo que no y dio otro nombre que él pensaba que era más calificado. Y siendo que estaba haciendo tanto de estar tan recto en su vida, en su caminar con Cristo, lo llamaban Nweje Santo. Él creía que el enojo no debe ver el momento después de enojar. O sea, si enoja, entonces se pare y no ve ningún otro momento. En 1956
dos pueblos cerca están discutiendo sobre tierra, si era de uno o el otro, y lo llevaron al corte y llamaron a él para testigo y él dijo, la tierra y todo que está allí es del Señor. Y ellos escucharon y dejaron la tierra sin discutir más. Siempre estaba en el lado de paz. En abril de 1956, durante el día, unos robbers, thieves, Ladrones. ladrones entraron en su casa y quitaron ñames y o batatas y pollos. Y él corrió tras ellos y los dijo, vente para atrás para que puedas tomar más. Es claro que ustedes tienen hambre. Qué persona tan sirviendo al Señor. Entonces, era apto, yo pensaba, para compartir en lo que estamos hablando hoy. Amén, gracias. Amén. Gloria a Dios. Los llamó para darle más, para que coman. Sí. Sí, es verdad lo que usted dice, pastora Nancita, buenas noches. Es así, en la iglesia siempre hay alguien que nos hace doler el corazón por las palabras que dicen, que uno escucha. Pero bueno, de todo hay que pasar, y el asunto es no quedarse con el dolor nada más, no con la herida, ni tampoco enojarse con la persona, porque nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, perdonar y seguir adelante, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo me acuerdo, no sé si quiere hablar Juanita, si estuviste en algún momento complicado por causa del Evangelio. Mi hermana Lynn. No, yo no me acuerdo. Bueno, como le digo, no todos tenemos que pasar por las mismas cosas. Algunos tienen que pasar cosas más difíciles. Y le comento algo más, que lo que he visto es que las personas que tienen las vidas más difíciles son los que reciben como decir, los encuentros más grandes con el Señor. O sea, le dan más, el Señor da más a esa persona que tiene que sufrir más o pasar por situaciones más difíciles para que lo puedan hacer. Estoy pensando de un ejemplo de un ministro o una mujer que se llama Heidi Baker, que tuvo en 1994 un encuentro con Dios que fue como extraordinario. Y luego ella estuvo en Mozambique, ¿verdad? Haciendo su ministerio, y ya estaba como cansada, y el ministerio ya como no muy bien funcionando. Pero luego tuvo un encuentro como increíble con el Señor. Y cuando regresó a Mozambique, las cosas se pusieron peores todavía. Y tuvieron que pasar grandes como tribulaciones, ¿verdad? Pero por medio de todo esto, esa experiencia que tuvo con el Señor fue la que la sostuvo por todo lo que tuvo que pasar,
pasar cosas, bueno, terribles, ¿verdad? Que tuvo que pasar. Y hasta el día de hoy siguen pasando cosas ahí en Mozambique, pero luego, después de pasar ese tiempo, el Señor empezó a obrar por ella y hubo cantidades de milagros y sanidades. Levantaron no sé cuántas personas de los muertos, se levantaron docenas de personas muertos que se han levantado de los muertos. De una iglesia ahora tienen 10,000 iglesias que han fundado. Es increíble la obra de Dios, pero también tenía que sufrir mucho, ¿va? Pero como le digo, cuando uno tiene que sufrir más, recibe más también de parte de Dios para que pueda cumplir con lo que Dios ha puesto en la vida de uno. La Biblia dice que Él no nos da más de lo que podemos soportar, pero lo soportamos con su ayuda y con su espíritu, ¿va? Solos no se puede, pero en Cristo todo lo podemos. Entonces, pues, eso también es parte de su pregunta, creo, hermana, de que no todos tenemos que pasar esas cosas, pero los que tienen que pasar esas cosas, el Señor los da a una porción más grande de su espíritu, porque lo necesitan para poder, ¿verdad? Sobrepasar todo lo que le viene. Vemos esto también en la vida de Pablo, cómo el Señor usó a Pablo, pero mire lo que Pablo sufrió también, ¿verdad? Pero todos, y esto es algo importante que no quiero tampoco sobrepasar, es que todos somos llamados y todos podemos servir a Dios y tenemos que servir a Dios y todos hemos recibido el Espíritu de Dios y todos tenemos dones de Dios. Y cuando usamos lo que tenemos, el Señor nos da más y aumenta nuestra, digamos, responsabilidad o oportunidad, ¿verdad?, de servirle. Pero cuando le somos fieles, y esta fidelidad es lo que Dios está buscando, personas obedientes, personas entregadas, personas dispuestas a pagar el precio. Y cuando Él encuentra a las personas, pues los usa. Y como nosotros que estamos aquí porque queremos conocer más, queremos ser usados más, queremos tener encuentros con Dios. Si usted quiere un encuentro de Dios, pase a la calle, empieza a predicar la palabra y luego el Señor le va a dar lo que usted necesita para cumplir con lo que está haciendo en su nombre, ¿va? Dios es bueno, pero nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Y pues eso es algo que yo he visto, por lo menos. Yo me acuerdo allá en mi país, había un hermano que decía que ya tenía 8 años en los caminos del Señor y jamás tuvo una prueba, jamás. Y después que él había dicho eso, se le vino una prueba y no aguantó y se volvió al mundo, Ujú. no aguantó. Yep, ahí está. Mm, mm. Yo sí que pasé algunas cosas por causa del Evangelio, algunas, pero yo les voy a contar una nada más. Nosotros habíamos 3 mujeres que salíamos a predicar en justo frente a la casa del gobierno, en una plaza que hay ahí, y siempre estábamos yendo a predicar ahí y se llenaba de gente, ¿no? Nos escuchaban porque hablábamos, predicábamos todo ahí, no, digamos, no a cada uno, sino que una hermana se paraba y hablaba y la gente se acercaba a escuchar. Y de pronto veo a una señora que empezó a reunir a mucha gente al lado de ella, pero ella estaba media loquita, estaba pobrecita. Y yo decía, ¿qué estarán haciendo, no? Y cuando pongo atención a ver por qué se están reuniendo ahí, era que ella estaba diciendo, ella la que está ahí hablando de mí, ¿no?
dice, la que está ahí, la que está vestida así, así, ella me trató mal recién, dice, me trató mal, y lloraba ella, y toda la gente me miraba a mí, yo decía, pero si yo no le hice nada, y bueno, no me enojé, no me dio miedo, nada, porque ellos estaban como bien, escuchaban con atención qué era lo que estaba diciendo, por qué me culpaban a mí que yo la había pegado, le decían, ella me pegó, me trató mal, decía, y nosotros estábamos con otro grupo al lado predicando el evangelio. Pero, o sea, son experiencias que gracias a Dios no pasó nada, pero cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que venga, después salimos gozosos de ahí porque hicimos lo que Dios quiso, no importa lo que estaba amenazando al lado, ¿no? Un grupo más grande que el nuestro, donde estábamos nosotros predicando, me miraban mal porque ella le creían que yo la había tratado mal a ella, ahí justo en la plaza, en el parque ese. Y bueno, en vez de hacernos sentir mal el enemigo, nosotros salimos contentos de ahí y eso. Y de ahí a mí me han amenazado de muerte. El enemigo le ha usado mucho a mi ex marido, o sea, él venía a la madrugada, decía, hoy te mato porque vos amas solo a mi madre y no, vos amas al hijo y no le amas a mi madre, decía. Yo decía, ¿de qué hijo está hablando? ¿De qué madre está hablando? Y después me decía, vos amas solo a Jesús y a la madre no, a mi madre no le amas, decía, pero hablaba de María. Y venía borracho y venía con un fierro y me quería pegar con el fierro, decía, hoy te mato porque el diablo quiere que te mate y por eso te voy a matar, decía él. Y, y me amenazaba con el fierro y parecía que ya me daba, ya me pegaba. Yo dije, si este me da con eso, este me mata acá. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cerraba mis ojos, siempre ya aprendí desde ahí, ¿no? Cualquier cosa, yo cierro mis ojos y le decía al Señor, Señor, no permitas que me haga daño. Y yo cerraba mis ojos y Él decía, no, 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 no te voy a hacer nada, no, 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 dice, no le voy a hacer caso al diablo, porque él sí quiere que te mate, me dice, él me dio este fierro para que te mate. Entonces, él, cuando yo cerraba mis ojos y le decía, Señor, no permitas que me haga daño, él tiró el fierro y se fue debajo de la cama el fierro y se quedó tranquilo él. Pero eso y otras cosas más fuertes también que he pasado, a veces me han querido meter el cuchillo, o sea, sí he pasado cosas feas yo también por causa del evangelio, pero gracias a Dios es cuando uno empieza a temblar, a tener miedo, empieza a negar, ahí es cuando el enemigo ya ganó ventaja. Entonces, como Dios te ayuda y si nosotros no defendemos la palabra de Dios, no usamos el nombre de Dios en ese momento por miedo, ahí sí que estamos perdidos. Yo me di cuenta de eso. Yo, el Señor me decía, me enseñaba lo que tenía que hacer, cuándo hablar, cuándo no hablar. Y bueno, y gracias a Dios no me tocó nunca con ese fierro. Y algunas veces Él entraba así con algo para, una vez agarró el martillo, agarró eh, para pegarme por ser evangélica, porque amaba a Jesús. Entonces, Dios me ha guardado de muchas cosas también, pero también, como dice usted, Dios se ha manifestado muy, digamos, me ha mostrado su favor, su gracia. Yo he visto más que otras personas hacia mí. Amén. Gloria a Dios.
Pues eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que Dios si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si hay alguien contra nosotros, el que está por nosotros es mayor y nos va a dar la victoria en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, con esto, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por su atención y su tiempo. Y vamos a subir esta clase, como siempre, a YouTube, esperando que sea de bendición para otros. Y pues vamos a darle al Señor nuestra gratitud. Hermana Livia, ¿nos quiere despedir esta noche? ¿Está ahí, hermana Livia? Ok, parece que ella no está dispuesta en el momento o disponible en el momento. Hermana Charo, ¿nos despide? Amén. Muchísimas gracias, Padre precioso Dios, nuestro Señor, que siempre está con nosotros, como dice tu palabra. Nosotros creemos que vos estás viviendo en nosotros, Señor, y por eso nos juntas, mi Dios, a leer tu palabra, aprender de tu palabra, y por eso estamos agradecidos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a honrarte, a respetarte y a andar siempre cuidando, Señor, todo lo que vos has hecho por nosotros y nos has dado y nos vas a seguir dando, Señor, hasta el momento que vos vengas a buscarnos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu palabra. Gracias por tus siervos, Señor, que han puesto todo este tiempo, Señor, para enseñarnos, para ayudarnos, Señor, para leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, gracias, toda la gloria es tuya. Gracias por tu presencia preciosa, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, hermana. Que Dios la bendiga a todos y nos los esperamos para la próxima. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén.